La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias de NTN 24 y de este programa de opinión, de análisis, de entrevistas, de conversación, de debate y por supuesto siempre de análisis de los acontecimientos más importantes del continente americano y del mundo. La noticia hoy es la preocupación y las alertas de las voces defensoras de los principios democráticos en el mundo ante el nuevo y flagrante ataque que la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela pretende propinar contra la oposición política, específicamente contra la ya electa y además apoyada como la única candidata opositora a la presidencia, María Corina Machado. La noticia: el gobierno de Estados Unidos confirmó este martes que no serán renovados los alivios de sanciones que le había otorgado temporalmente al régimen madurista hasta el próximo 18 de abril en los sectores de gas, de oro y de petróleo. El punto clave de la noticia: la dictadura venezolana no cumplió como era de esperarse, como se había advertido. Su Tribunal Supremo de Justicia, desconociendo, violentando la contundente voluntad del pueblo que eligió a María Corina en las primarias opositoras, recordemos que fue el pasado 22 de octubre, ratificó contra ella esa cuestionada inhabilitación política que le había sido impuesta a 15 años para ejercer cargos públicos. Era por 15 años. Bueno, muy cuestionada, todos lo saben. El punto clave de la noticia: 2 meses, el 29 de noviembre del año 2003, el año pasado, cuando faltaba apenas un día, ustedes lo recordarán, para el vencimiento de ese plazo que el Departamento de Estados Unidos le otorgó al régimen de Maduro para que comenzara a cumplir los acuerdos de Barbados, uno de los hombres más influyentes de la democracia de América Latina, un gran constructor de la democracia en su país, un gran sector de ella, advirtió aquí en este programa de manera reiterativa y de manera contundente a los países garantes, incluido Estados Unidos, que no se dejaran engañar por el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, ya ustedes saben que el viernes pasado, ese 26 de enero, ese Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó esa inhabilitación a la candidata única de la oposición, María Corina Machado. La persona de la que les hablo es el expresidente del gobierno español, Felipe González, a quien tenemos el honor nuevamente de tener aquí en el programa La Noche. Señor presidente, expresidente del gobierno español, gracias por atendernos nuevamente y nuevamente en este tema. Gracias por acompañarnos. Encantado, mucho gusto. Encantado. ¿Se dejaron engañar, presidente? ¿Usted lo cree así? Digo que todavía al día de hoy se siguen dejando engañar, si es que de verdad se engañan, porque yo estoy perplejo por lo que ocurre. Incluso estoy viendo peticiones, incluyendo al gobierno español, a la Unión Europea para que levante las sanciones a los violadores de derechos humanos, incluido Maduro, porque aquí las sanciones eran por violación de derechos humanos, como si hubiera habido una mínima prueba de la voluntad de Maduro y de sus compinches de respetar los derechos humanos, ni los acuerdos de Barbados. O sea, ya lo dije la vez anterior que tuvimos la ocasión de hablar, es que detrás de esta tiranía, además, hay una inmensa cobardía. Maduro está denunciando no sé cuántas conspiraciones, etcétera, él que está acostumbrado a hacerlas, a reprimir, que está acostumbrado a eliminar, a apartar a la gente, habla de conspiraciones, y la conspiración a la que le tiene pánico es una campaña electoral razonablemente limpia, no digo totalmente limpia, imposible, en la que va a perder seguro, y tiene pánico a perder las elecciones con María Corina Machado. Por tanto, no va a dar pasos en el cumplimiento de Barbados. De nuevo insiste Estados Unidos, de nuevo aquí, esta mañana vi con sorpresa que el gobierno español pedía que se levantaran las sanciones a estos tipos de la Unión Europea. Es increíble. No solo no ha dado un solo paso, ha dado pasos atrás. Ha aumentado el nivel de represión. Ha metido en la cárcel a militares y a civiles. Y ahora está persiguiendo, como hace su amigo de Nicaragua, persiguiendo a la oposición fuera de su frontera. Echa a los venezolanos de Venezuela, y los que le molestan fuera va a perseguirlos, acusándolos de cosas absolutamente fantasiosas que están en su cabeza, porque es su cabeza la retorcida, y simplemente porque tiene miedo a unas elecciones limpias.
Señor expresidente, usted acaba de tocar un tema fundamental. El gobierno de España pide que se levanten las sanciones. Fíjese que el gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, también lo ha hecho. Lo ha pedido en el pasado. Recordemos, en septiembre del año pasado, ha pedido en varias ocasiones, además, levantar lo que él considera un bloqueo económico. Él dice que las sanciones son un bloqueo económico que afecta a la gente. ¿Qué opina usted de eso? De que en América Latina, como en España, aquí en América Latina también hay mandatarios que piden que se levanten las sanciones en contra del régimen de Maduro. ¿Eso funcionaría? ¿Eso es correcto? Hay un error de apreciación grave, porque en realidad la ruina de Venezuela es el producto de las políticas chavistas y sobre todo de las políticas de Maduro. Es Maduro quien ha llevado a los venezolanos a un éxodo masivo de más de 6 millones, 7 millones de personas, perdiendo una parte más valiosa de la juventud, expulsado. No solo ha expulsado a la gente joven y valiosa, también ha extendido la criminalidad, el crimen organizado por varios países de la región, entre otros con el Tren de Aragua. Por tanto, realmente hay un error gravísimo de apreciación. La ruina de Venezuela es el resultado de la revolución, de esquilmar al pueblo y esquilmar los recursos de Venezuela de una manera absolutamente salvaje. Es que Venezuela tendría superávit, no tendría deuda, simplemente si devolvieran, que ni siquiera eso se pide para las elecciones, el dinero que han robado. Que no se engañen, desde que está en el poder Maduro la crisis no la ha superado nadie. Ni es la culpa de Estados Unidos, ni es la culpa de la Unión Europea, ni es la culpa de nadie. La Unión Europea, además, las sanciones eran por violación de derechos humanos. Por tanto, es ridículo dejarse engañar, salvo que uno quiera que lo engañen. Esta dictadura, que es una dictadura tiránica en el sentido de que no tiene reglas, que no tiene justicia. El Tribunal Supremo hace lo que le diga Maduro. Si mañana le dice que revierta la decisión sobre la inhabilitación, mañana la revierte el mismo Tribunal Supremo que acaba de declararla, sin dar ningún derecho a la defensa. Bueno, por tanto, no hay ninguna razón que justifique la ruina de Venezuela. Repito, ninguna. Bueno, hay una razón, no, una explicación, que se han robado todo. Han destruido toda su capacidad petrolera, han destruido su capacidad de producción de acero, han destruido su industria y la han destruido además robándola, que es una cosa impresionante. ¿Cómo eso no se ve si eso viene ocurriendo desde hace mucho tiempo? ¿O es que no lo quieren ver? Si algunos de los líderes que piden eso ahora he oído decir lo mismo que estoy diciendo yo hace 3 o 4 años, que es el caso, en el caso de España, exactamente lo mismo. ¿En qué ha cambiado la situación? No, no ha cambiado y la situación al contrario está muy grave. Señor expresidente, 3 dirigentes regionales de la campaña de María Corina Machado que fueron detenidos, vinculados a esas investigaciones por el fiscal de Maduro, por el fiscal general Tarek William Saab. Hay 3 de ellos en este momento presos, detenidos, hay nuevos presos políticos. Y volvamos a esa frase que estaba diciendo, que es ridículo dejarse engañar. Uno no quiere que lo engañen, aunque, pues, a no ser que quiera que lo engañen. Claro, claro. No hay que dejarse engañar, dice usted, tanto que uno lo acaba de decir. Bueno, es que la respuesta de Estados Unidos, si hablemos de eso, es que hasta abril hay que tomar la decisión, porque en abril es cuando se vence el plazo de la autorización que permitió que la Oficina de Control de Lavado de Activos, la OFAC de los Estados Unidos, permitiera que haya cooperación entre el gobierno y la minería en Venezuela, que haya operaciones entre el gobierno de Venezuela y los agentes mineros y extractivos en Venezuela. Y ellos dicen que hasta abril pues hay un espacio de reflexión para el régimen. ¿Estados Unidos se está dejando engañar o se quiere dejar engañar por el gobierno dictatorial y autoritario de Nicolás Maduro? No, vamos a ver, Estados Unidos tiene información de sobra para saber que los acuerdos de Barbados no los va a cumplir Maduro. Y esos acuerdos no consisten más que en que haya una elección razonablemente limpia y competitiva. Digo razonablemente porque todavía ni siquiera se revisan los censos.
Pero aún así Estados Unidos sabe, como cualquiera observador informado en la propia Europa, que Maduro no es capaz de obtener ni el 20% del respaldo de los ciudadanos de Venezuela. Ni el 20%. Sabe, por tanto, que en una competencia electoral libre, democrática, le va a ganar María Corina Machado. Ahora, es verdad que las complicidades son múltiples, y en este caso no hablo de Estados Unidos. Hay muchos que hablan, que piensan que, bueno, si está inhabilitada ya buscaremos a otro candidato y después a otro, hasta que haya uno que le cuadre a Maduro, aunque haya uno que le salve las vergüenzas a Maduro y al que le pueda ganar. Esto es lo que algunos de los componentes del llamado Grupo de Puebla, en el que está Maduro también, y Daniel Ortega, están procurando ofrecerle un salvavidas, un taparrabos, lo que quiera, a Maduro para intentar darle una legitimidad que ha perdido. No la tiene de origen, pero mucho menos de ejercicio. Ha arruinado a su país, es su responsabilidad, la suya y la de sus compinches. Y ahora no quiere competir libremente. Mire, yo llevo muchos años siguiendo a Venezuela, mucho. Y veo por primera vez a una personalidad como María Corina Machado, que ha estado incluso en desacuerdo con algunos de los de la trayectoria del gobierno de Guaidó hasta ahora, que no ha participado en elecciones, absolutamente dispuesta a participar electoralmente, pero no para acabar con el chavismo en forma de socialismo del siglo XXI, que le llaman a eso, sino para derrotarlo democráticamente sin quitarle la oportunidad de que vuelvan a presentarse. Por tanto, quiere jugar limpio, no quiere vengarse, quiere pactar el paso y la transición a la democracia. No se le puede pedir otra cosa. Y si no se le puede pedir, la comunidad internacional, desde los vecinos latinoamericanos hasta Estados Unidos y la Unión Europea, no puede tolerar esa tiranía. No la puede tolerar. Es de una complicidad que de verdad raya en lo criminal. No puede ser. En aras de la exactitud informativa, sí es cierto que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, la OFAC, se acaba de cerrar, y lo dice en comunicado, todas las autorizaciones para las negociaciones de oro con la estatal Minerven, con esa minera. Dicen que las empresas tienen un plazo hasta el 13 de febrero para ya cerrar todas las transacciones con la minera. Pero sí sigue abierta la transacción en los hidrocarburos y hasta abril, que fue lo que autorizó la OFAC cuando levantó las sanciones. Es decir, sigue corriendo y siguen entrando dineros al régimen de Maduro, sigue habiendo transacciones y hay que esperar entonces hasta abril. A esto además hay que sumarle, señor expresidente Felipe González, un hecho que aunque no pertenece directamente a los acuerdos de Barbados, que ha generado un gran impacto en la opinión pública defensora de la democracia en América Latina, y es que Estados Unidos libera a Alex Saab, el principal corrupto de la comida de los venezolanos, el que asaltó la alimentación de los venezolanos. ¿Cuál es su reflexión frente a esto, frente a este hecho? Sí, bueno, lo intercambia. Ahora, también debo decirle que Alex Saab ya le ha dado a Estados Unidos lo que Estados Unidos quería en términos de información. No nos engañemos, porque no hemos nacido ayer. Por tanto, digamos, lo intercambian por algunos de los que injustamente han sido encarcelados por Maduro, pero no tiene una mayor significación desde el punto de vista del fortalecimiento o del régimen o de algo parecido. Esto no va a ser verdad. Alex Saab es una ficha amortizada completamente, que ha soltado todo lo que tenía que soltar en Estados Unidos, y que Maduro sabe que va a seguir colaborando con Estados Unidos en cuanto que se lo pidan, y va a estar protegido, eso sí, por Rusia o por Putin, él y su familia, en todo ese enjuague turbio. Pero yo creo que no podemos perdernos en esa bruma que tratan de crear. Hay que seguir insistiendo en objetivos que sean claros. Mire, usted perderá todo tipo de relación que pueda ayudar a Venezuela a salir adelante si usted no cumple los compromisos a los que ha llegado en Barbados, que no es tampoco exigirle que devuelva el dinero que robaron, que debería ser absolutamente justo. Contra Maduro no hay una política para intentar apartarlo para siempre de la acción política, aunque sí hay denuncias
ante el Tribunal Internacional de La Haya, que veremos hasta dónde llega, pero eso es distinto. Eso no es la oposición, no es María Corina Machado, no es la competencia electoral. Por tanto, lo que digo es a Estados Unidos y a la Unión Europea, sería ridículo que yo dijera, no se dejen engañar, es una tontería, porque lo que yo sé, habiendo seguido los acontecimientos, lo saben los servicios de inteligencia de Estados Unidos y todos los responsables políticos. Y he visto alguna fragilidad de decir, bueno, si no puede ser María Corina, que ceda su primogenitura a otro. ¿Cuál es la razón? Hasta que encuentren a alguien que le venga bien a Maduro para ganar, que traicione las aspiraciones de libertad de su pueblo. Yo sé que hay internacionalmente unos pocos de personajes, y me duele mucho porque algunos no son tan lejanos, que están intentando eso, que es buscarle, repito, a Maduro un sustituto de María Corina que sea capaz de someterse a una humillante derrota para legitimar a un Maduro que no lo quiere su pueblo. ¿Qué le vamos a hacer? Que no piense en conspiraciones. La gran conspiración es que no lo aguanta el pueblo de Venezuela. Y lo que tiene es miedo, repito, miedo a confrontarse. Él que dice que es el presidente pueblo y toda esta cantidad de tonterías que oímos todos los días, no quiere que se cuenten los votos de los venezolanos. No digo que se cuenten los que están en el exilio, que no se cuenten los votos de los venezolanos. Y María Corina en eso está en una posición absolutamente firme. Y por primera vez la he visto no solo en una posición firme, que la ha tenido siempre, sino comprendiendo que el problema es ganar las elecciones. No ajustar cuentas que no quiere ajustar con el pasado. Lo que quiere es que se acepte una confrontación electoral limpia y que los otros, si tienen la oportunidad de volver a ganar, que lo hagan. No los quieren destruir. Y este, sin embargo, se inventa conspiraciones que no existen más que la suya, represiones que no existen más que la suya, no solo con los encargados de María Corina Machado, no solo, y con militares que están siendo maltratados, encarcelados, humillados, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque tiene miedo a que la gente que es leal con su propio país no aguante más el sometimiento a esta tiranía, ¿no? Y tiene miedo de eso, pero sobre todo de perder las elecciones. Si alguien pudiera comprender la cobardía que hay detrás de la figura de Maduro, entendería mucho más su carácter represivo y los inventos de conspiración que les hace montar a su fiscal nominado a dedo y las barbaridades que le hace hacer al Tribunal Supremo, también señalado con su propio dedo. Entonces, en su opinión, ¿cuál es ese futuro, ese papel que queda para María Corina Machado en esta situación tan difícil para ella, señor expresidente? Estamos hablando de un Tribunal Supremo de Justicia que es una institución que ya no corresponde a una institución legítima, que representa la separación de poderes, que es un papel fundamental el de la justicia en la democracia, sino que es parte del aparato represor de Nicolás Maduro. Ella acepta acudir a esa institución ilegítima, no ser el obstáculo como se lo piden nuestras fuentes de acá de este programa con las que hemos hablado y hemos consultado, nos dijeron que le pidieron no ser el obstáculo, que aceptara, que fuera a apelar la inhabilitación de la cual ni siquiera estaba notificada. Ahora no solamente quedó notificada, sino nuevamente inhabilitada. Acudió a esa institución ilegítima. Bueno, y las voces, como usted mismo lo señala, ya crecen a favor del otro candidato, de cualquiera, y que ella no sea la única candidata, no obsesionarse con ella. Que no me atrevería a decirle a María Corina Machado lo que tiene que hacer, porque creo que está muy clara y que lo sabe muy bien. Lo que no puede hacer es hacerle el juego a tanta satrapía que hay por ahí, intentando convencerla de que ella puede ceder su puesto para que otro compita. Que no lo haga, es un engaño. Ella lo sabe muy bien, que siga peleando, que siga de verdad enfrentando esta situación, que en algún momento, vamos a ver, verá, le recordaré, este régimen de Venezuela tiene a los venezolanos ganando un salario mínimo de $3,50 al mes.
Este régimen está desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del comportamiento con la sociedad, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, de la gente humilde, etcétera, está en las últimas. Es que no da más de sí. Tiene apoyos externos dentro del continente, lo apoyan incluso en las técnicas de represión los isleños, como dicen ellos allí, y lo apoya Daniel Ortega Murillo. Lo apoya porque se apoyan mutuamente. Y fuera, realmente tiene el apoyo de Putin. Y fuera de eso tienen los intereses chinos, no el apoyo explícito, sino los intereses chinos. Esto es así. A María Corina no hay que decirle lo que tiene que hacer. Pero en todo caso, si lo que digo sirviera para algo, de ninguna manera puede caer en la trampa que tratan de tenderle de que ceda ella su puesto para que otro compita por ella. Porque si fuera otra persona que le pudiera ganar a Maduro, también la inhabilitarían. Por favor, no hay ningún procedimiento que pueda ser sometido al test del funcionamiento del Estado de Derecho que justifique que María Corina Machado esté inhabilitada. Si ni siquiera se lo comunicaron, no le han dado ninguna oportunidad desde el punto de vista procesal, ni a ella ni a ningún otro, Simplemente los inhabilita porque les estorban para robarse el poder y seguir robándose al país. Por lo tanto, yo no le quiero aconsejar nada, que mantenga con absoluta firmeza lo que los venezolanos le han encargado. Y se lo han encargado a ella. ¿Qué le vamos a hacer? Otros pueden haber preferido a otros, pero en su caso ha sido arrasador su triunfo en unas primarias que sorprendieron al propio régimen. Por eso Maduro se asustó, porque la movilización que se generó con todos los obstáculos que le pusieron, lo ha puesto contra las cuerdas. Ahora quiere quitarle sus puntos de apoyo en la campaña electoral, sí, y además quiere envolverla en una teoría conspiranoica deteniendo a militares. Pues sí, muchas veces, la vez anterior que hablamos también le dije, a Maduro no le importa soltar, eso lo aprendió, y lo aprendió bien, soltar a unos pocos de presos, porque sabe que tiene preso al resto de Venezuela para meterlo en la cárcel, incluidos los militares, cualquiera de los opositores, por cualquier razón, cualquier líder político, cualquier ONG o cualquier periodista libre. Cualquier persona las tiene disponibles para meterla en la cárcel con este fiscal que él ha nombrado y con un tribunal que lo confirmará. Ahí están luchando, así es, ahí están todos, incluida María Corina Machado, luchando. Y ese mensaje suyo es clarísimo y les importa muchísimo, porque esos mensajes de apoyo, por supuesto, que son fundamentales para las personas perseguidas por un régimen, pues llegan a través de este programa. El pueblo además lucha, está ávido de unas elecciones libres, la gente quiere votar, quedó demostrado en esas elecciones primarias que usted muy bien menciona, que le dieron a ella la cantidad gigantesca de 2.200.000 votos, eso es impresionante, con unas elecciones organizadas contra viento y marea, ahí están ellos luchando, pero sin duda para que un régimen criminal, como una dictadura, como una tiranía criminal, como la de Maduro, se vaya del poder, no puede solamente hacerlo una persona que tiene el fusil en la cabeza, esa persona sola no puede luchar, la comunidad internacional es fundamental y a veces parece que se quedó esa comunidad internacional sin herramientas, es decir, ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni Canadá, ni la Unión Europea, nos estamos quedando sin herramientas para luchar por la democracia. Señor expresidente González, lo único que escuchamos es que se levantan sanciones y que las van a volver a poner. Yo creo que hay menos compromiso para destacar los valores de la democracia. Acabamos de ver lo que ha pasado en Guatemala para que este hombre pueda asumir el poder. Es verdad que se ha debilitado el compromiso por la democracia y que hay una enorme confusión. Realmente los dictadores no tienen color político, no son de derecha o de izquierda, son dictadores abyectos. ¿Quién puede decir que es no sé qué para apoyarlo desde la izquierda, de izquierda a un tipo como Nicolás Maduro o como Ortega? Son un horror, pero verá, le voy a decir algo que siempre sonará extraño. En la inmensa dificultad en que estamos, solo querría que le llegara a María Corina Machado. Si persiste, va a ganar. Este régimen no se puede mantener. Este régimen que está sujeto por las espadas, sujeto por los sables,
así, pero sujeto. Y pincha mucho los sables cuando uno se sujeta solo el sable. Y vive del robo, vive de expoliar a su propio pueblo, vive de haber sacado a un porcentaje enorme de la población joven del país. Eso no puede permanecer. Y además, curiosamente, el pueblo venezolano le gusta ser libre, le gusta la libertad. No digo que no lo pase mal, que de vez en cuando se frustre, pero no. En cuanto que tiene una oportunidad, se crea una corriente de millones de personas que quiere seguir a una persona en la que confían, como es el caso de María Corina Machado. Por tanto, que no ceda, que no se deje meter en las trampas que sé que le están tendiendo, que lo he vivido hace poco tiempo en República Dominicana. Si no puede ser ella, que sea otra persona. No, si no puede ser ella, no puede ser ella porque no quiere Maduro que haya alguien que compite. Repito, le costará mucho a la gente creerlo. Lo que le pasa a Maduro es que le da miedo competir con María Corina Machado. Miedo. ¿Por qué? Porque sabe que va a hacer el ridículo. Porque sabe que va a hacer el ridículo, va a tener 2/3 o más de la población en contra de Maduro, y Maduro cada vez con menos apoyo. No puede ser que un pueblo en la ruina y en el exilio sea un pueblo que vote por mantener este régimen infecto. Señor expresidente, un poquito de paciencia, téngame por favor, vamos a una pausa a comerciales. Cuando regresemos seguiremos conversando con el expresidente del gobierno español, Felipe González, que muy amablemente nos ha otorgado una entrevista en este programa de la noche sobre la situación política de Venezuela, lo que viene de aquí en adelante con la ratificación de la inhabilitación, obviamente arbitraria, en contra de María Corina Machado por parte del régimen de Nicolás Maduro, y un amplio y clarísimo incumplimiento a los acuerdos de Barbados, en los que el régimen se comprometió a realizar unas elecciones libres, unas elecciones con garantías. Ya regresamos. Seguimos en esta muy interesante conversación con uno de los grandes defensores de la democracia en Europa, el expresidente del gobierno español, Felipe González, quien además es una persona que vive absolutamente vinculada con la región de América Latina. Estamos hablando con él sobre Venezuela, sobre nuevamente este incumplimiento al acuerdo de Barbados por parte del régimen de Nicolás Maduro, esa sanción, esa inhabilitación en contra de María Corina Machado, la candidata única de la oposición, de manera muy arbitraria. Fue ratificada esa inhabilitación por parte del Supremo. Estamos hablando también de la reacción de la comunidad internacional, el papel que, por ejemplo, está jugando Estados Unidos con unas sanciones que levantó al comienzo sin siquiera tomarse el tiempo para saber si Maduro iba a cumplir. Pero entonces ahora hablemos en cuanto a nuestros países, la región, porque también preocupa y aterra ese silencio estremecedor que hay de algunos países. Señor expresidente González, hay 5 países que han reaccionado de manera muy clara. Ecuador, Costa Rica, usted mencionaba ahora República Dominicana, que se han unido en un comunicado rechazando esta situación, esta nueva represión del régimen contra sus opositores. De Argentina también hemos escuchado la reacción. Hay 2 países muy importantes de izquierda como Chile. El presidente Boric, en un comunicado escueto, ha dicho que le preocupa mucho la situación de los opositores políticos, y también la reacción de Bernardo Arévalo de Guatemala, un hombre que es de izquierda y se pronunció ante la situación de María Corina Machado, condena fuertemente al dictador. Pero los otros silencios, el de AMLO, el de Lula, el de Petro, el de sus amigos ideológicos, el de quienes pueden hablarle a él, le hablan a Nicolás Maduro, esos silencios de estas personas que de alguna manera son cercanas al régimen y abogan con él, ¿cómo interpretarlos, señor expresidente? De estos mandatarios tan importantes, que estamos hablando de Lula, de Petro, de AMLO, de Manuel López Obrador, ¿cómo los interpreta usted? Pues no se interpretan de ninguna manera, es imposible, es imposible. ¿Alguno de ellos llevaría a su país hasta el abismo para no competir electoralmente? Esa es la gran pregunta. Claro, yo sí creo que hay que esperar que el liderazgo de Lula sea un liderazgo que de verdad defienda las reglas de juego, porque él sabe lo que significan las reglas de juego, habiendo vivido lo que ha vivido ahora, lo que ha vivido en su nueva vuelta al poder, y espero que personalidades como la de Boric, con auténticas convicciones democráticas, sean capaces de mantener una posición de defensa
de los valores de la democracia, de defensa del Estado de Derecho, de defensa del pluralismo y de defensa de los derechos humanos, que estos son los fundamentos de la convivencia. Por tanto, no desespero, ¿eh? Yo creo que habrá cada vez más países que enfrenten situaciones de esta naturaleza y sean capaces de defender los valores de la democracia, que son los de la convivencia en paz. Por tanto, yo no desespero, ¿eh? Es verdad que me decepcionan algunos comportamientos que veo por ahí de gente que le da igual, está confundiendo a todo el personal, etcétera, pero aún así, digamos que la gente no se deja engañar tan fácil. A mí me da escalofrío ver a algunos de los que tenemos por aquí, por Madrid, paseando, que son creadores del Estado represivo de Venezuela, creadores, fundadores del Estado represivo, y que ahora gozan de no sé cuántas garantías. Pues vamos ahí a España, donde ellos se pasean. ¿Cuál es su mensaje al gobierno español? Al fin y al cabo, usted también pertenece al PSOE, es del mismo partido del gobierno de Pedro Sánchez, con grandes diferencias frente a la forma como él está gobernando. Pero frente a este tema, ¿cuál es su mensaje? ¿Qué le dice usted? ¿Qué mensaje le entrega al gobierno de Pedro Sánchez? Yo solo le pido que mantenga la postura que tenía en República Dominicana cuando le preguntaron por Maduro hace ya algunos años, que mantenga su postura. Y su postura era de denuncia de Maduro, ni siquiera empleó la expresión dictadura, empleó la expresión tiranía. Que de nuevo lo analice, y analizándolo de nuevo llegará a la misma conclusión, porque este no ha cambiado su condición. Algunas veces que hablamos del riesgo enorme de la inseguridad, de la criminalidad organizada que está arrasando en América Latina, no hay que olvidar que el tren de Aragua nace y se dirige desde centros penitenciarios de Venezuela, por poner un solo ejemplo. Por tanto, ¿qué le pido al gobierno español? Que haga lo que antes pensaba que había que hacer y que lo mantenga. O que dé una sola razón, una sola razón, para pedir en la Unión Europea que le levanten las sanciones por violar los derechos humanos, por violación de los derechos humanos, a Maduro y compañía. Alguien lo tiene que explicar, no yo. Si es que yo defiendo la misma posición que defendía. Yo no he cambiado esa posición. ¿Por qué? Porque la situación en Venezuela no solo no ha cambiado, se agravó. Se agravó seriamente. Y si no se mantiene firmeza frente a eso, uno termina por no creer en nada, que es lo peor que puede ocurrir. No, pues es gravísimo y ese es el problema ahora. Esa gran ilusión y expectativa que salieron de las primarias a finales del año pasado, de la firma de los acuerdos de Barbados, de los plazos que empezó a anunciar y a poner el Departamento de Estado, generó una inmensa expectativa. Y ahora lo que uno percibe como periodista es decepción. Todos estos líderes de la oposición en el exilio, por ejemplo en España, con los que hablamos permanentemente aquí en este programa, también con los que están adentro luchando, hay una gran decepción y un gran temor que se diga que definitivamente las elecciones no se den, no se vayan a dar. Señor expresidente, este año 2024 es fundamental para la democracia en las Américas. Hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones, pero las de Venezuela son las más importantes para la democracia. ¿Cuál podría ser un avance en estos acuerdos de Barbados? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué idea hay para que esto no sucumba y no muera la idea de las elecciones? Hay una cosa facilísima de responder a eso y dificilísima de realizar: que se respete el derecho de María Corina Machado a ser candidata a unas elecciones razonablemente limpias. Y que si no hay unas elecciones razonablemente limpias, no se reconozca la legitimidad de Maduro, ni de origen ni de ejercicio, que se le considere como lo que es, que no se coopere con él, que es así, esa es la única solución, la única. Yo no pierdo la esperanza, a pesar de que tengo más de 80 años, y no pierdo la esperanza, porque eso se ha vivido más de una vez, no es la primera vez que ocurre. Por tanto, hay que mantener la dignidad de enfrentar una dictadura como la dictadura de Venezuela. Y hay que mantenerla primero internamente. Usted me ha preguntado varias veces, decir, bueno, ¿y qué va a hacer la comunidad internacional? La comunidad internacional hará más cosas en la medida en que se fortalezca la voluntad de libertad y de democracia dentro de Venezuela. Por tanto, no hay que aflojar. Yo estaré siempre, es más,
incluso cuando me frustran algunos de los errores que se cometen, estaré fuerte siempre por recuperar la libertad y la democracia. Estaré siempre por eso. Pero esto es que es una magnífica ocasión, es que es la oportunidad de verdad de demostrarle al mundo que a Maduro no lo sujetan ni siquiera los que viven de la subvención que les dan, que lo sujetan los sables y la represión de cualquiera que se le opone. Esto es lo que tiene que saber el mundo. Y frente a eso, pues cada uno que asuma su responsabilidad. Dentro hay que seguir luchando, no tienen por qué ceder, y fuera hay que seguir presionando y no legitimando ni en poco ni en mucho a un gobierno sátrapa y tirano como el gobierno de Maduro. Y, por ejemplo, ¿qué papel podrían cumplir esos gobiernos que son democráticos, que tienen críticas, pero son democráticos? Muchos critican su forma de actuar. Y ellos tienen afinidad con Nicolás Maduro y tienen de alguna manera contacto con Nicolás Maduro. Tienen posibilidad de comunicarse con él como Manuel López Obrador, como Gustavo Petro, como Lula da Silva. ¿Ellos qué papel podrían jugar? ¿Cómo podrían colaborar para que vuelva la democracia, pero de verdad unas elecciones creíbles en Venezuela? A través de una selección. Que se sometan, es muy fácil, oiga, usted sométase a lo mismo que yo me someto, que es una confrontación electoral limpia, con razonable igualdad de oportunidades, cuando acaba mi plazo de gobierno legítimo porque me legitimaron las urnas. Simplemente le pedimos que cumpla con la Constitución, fíjese bien lo que le digo, con la Constitución venezolana. No con la Constitución de Estados Unidos, la Constitución venezolana. Cumpla usted con eso, juegue las reglas de la democracia, si gana será legítimo en origen, y si pierde, pues tendrá que intentarlo otra vez, si puede intentarlo. Eso es lo que le tienen que decir. Nosotros jugamos con reglas. Mire, acaba de pasar en Argentina, con todo lo que se puede pensar de una cosa y de otra. Pero en Argentina ha habido una elección. Ha venido una persona del extrarradio de la política y ha ganado las elecciones y le han entregado el poder, a pesar de la tensión, de la grieta, ¿no? Es un ejemplo de comportamiento institucional democrático el que ha tenido el que venía siendo el oficialismo en Argentina en los años anteriores. Eso es lo que hay que pedir, exactamente eso. Es que les va a ir mejor a los argentinos con el nuevo presidente. Ese es un problema de los argentinos y del nuevo presidente. Yo no quiero juzgarlo. La legitimidad de origen ha sido impecable y su triunfo ha sido incontestable. Veremos qué es lo que hace y lo que quiere hacer, en que sea criticable, pero desde luego no en el tránsito de un gobierno a otro, porque se han cumplido las reglas de juego de la democracia. Que le pidan lo mismo a Maduro, o es que Maduro es un extraterrestre que está por encima de esas normas. Señor expresidente Felipe González, ¿habrá elecciones libres, transparentes, confiables, con observación internacional en Venezuela este 2024? ¿Usted todavía tiene esa esperanza? ¿Todavía podemos esperar realmente que eso suceda? Pero de verdad unas elecciones creíbles, unas elecciones que dé garantías. Yo siempre digo, además, establezco un matiz, razonablemente libre, razonablemente igualitaria, porque de verdad, la revisión de los censos ni siquiera ha empezado. Pero aún así, en condiciones que no son igualitarias, si hay elecciones transparentes, con control, con veeduría internacional, Maduro no ganará. Y él lo sabe, porque ha dado un paso atrás en algo que le conviene, que fueron los acuerdos de Barbados, porque le iban dando alguna ventaja. Bueno, su fracaso económico sigue, ahora ha aumentado más. Realmente está galopando otra vez la inflación, se vive en alguna pequeña isla de aprovechamiento, isla quiero decir no territorialmente, sino políticamente, pero en el resto del país está muy mal, sigue siendo un país mal gestionado, mal dirigido y mal gobernado. Entonces yo hablo siempre de razonablemente. Si hay una razonable igualdad de oportunidades, algunas veces me han oído decir, usted, ¿cuál es la esencia de la democracia? La aceptabilidad de la derrota. Si la derrota es aceptable,
porque uno podía haberlo hecho mejor, pero no lo hizo suficientemente bien para ganar, continúa la lucha democrática. Si la derrota no es aceptable, porque se desequilibran completamente las oportunidades, pues el país sale por donde quiera, por donde pueda, y eso es mucho más desesperante. Yo creo que puede haber elecciones en el 2024 en Venezuela. Todavía hoy creo que puede haberlas. Y creo que una parte de la capacidad para presionar en esa dirección es que se cumplan los acuerdos de Barbados y que se cumplan cosas que partes importantes como Estados Unidos, Canadá, Noruega, Unión Europea, España, pueden y deben exigir, porque nadie los ha llevado allí a la fuerza. Es una negociación que les convenía y ahora rompen las negociaciones porque les da miedo. Repito, piensen en el carácter de Maduro, que es un cobarde patológico. Lo que le da miedo es enfrentarse a unas elecciones que sabe que no va a ganar. Ya concluimos el tema de Venezuela. Estamos manteniendo esta conversación como siempre. Es fantástico conversar con estadistas y con personas que tienen altura para entender el impacto de la acción de los demócratas en pro de la democracia. Es el expresidente del gobierno español, Felipe González. Señor expresidente, ya vamos terminando y gracias por su tiempo, pero vamos a escuchar sus dos últimas reflexiones sobre América Latina. Impactante la situación de Ecuador, que han venido controlando durante las últimas horas, los últimos días, gracias a Dios. Ecuador está bajo un desafío absoluto del crimen organizado, que ha declarado una guerra sangrienta, no solamente al Estado, también a los ciudadanos. Está recibiendo por unanimidad un respaldo impensable el presidente Daniel Noboa. ¿Cómo analiza esta situación de Ecuador? ¿Cómo la ha seguido, señor expresidente, teniendo en cuenta ese impacto también para la región? Vamos a ver, yo la verdad es que tuve la ocasión de conocer a Noboa cuando tenía 14 años o 15 años. Ser mayor tiene sus desventajas, pero también sus ventajas. Está haciendo una política valiente, pero déjenme que pase este mensaje. La primera coordinación que se puede y se debe producir entre los gobiernos que crean en eso en América Latina es la coordinación en la lucha contra la criminalidad organizada. No es un problema que pueda enfrentar Ecuador solo, que pueda enfrentar Colombia sola, que pueda enfrentar Boric en Chile solo. No, es un problema de la región. Y ese problema regional, donde la transnacionalidad es la del crimen organizado, solo se puede enfrentar poniéndose de acuerdo. Básicamente, eso no es lo único en lo que hay que ponerse de acuerdo, pero si América Latina no coordina los esfuerzos de los gobiernos para acabar con el crimen organizado acabará con la gobernabilidad de América Latina. Por tanto, yo le deseo lo mejor a Noboa, lo mejor, en una lucha absolutamente desigual y teniendo una herencia muy pesada. Y espero que la oposición sea tan sensata que le dé todo el apoyo y todos los medios que necesita para esa lucha. Y ahora hablemos sobre El Salvador, que como ustedes saben, los próximos días, próximo domingo, estaremos acudiendo a esas elecciones en las que Nayib Bukele puede reelegirse. Y se habla de más de un 80% de popularidad, así lo miden, una intención de voto además casi que garantizada en triunfo, según las encuestas. Y esta popularidad e intención de voto contraponiéndose contra los señalamientos de autoritarismo. ¿Qué reflexión hace usted sobre estas elecciones en El Salvador, señor expresidente? Bueno, yo lo conocí siendo candidato. Estuvo en Madrid, tuve la oportunidad de conocerlo, conocía cuál era su tradición política y familiar. La verdad es que me dio buena impresión en aquel momento. Ahora, desde luego, se ha saltado la norma constitucional para volverse a presentar. Y solo quiero, si le llega, pasarle un mensaje claro. Yo creo que la seguridad es hermana siamesa de la libertad. No se puede sentir uno seguro en medio de la inseguridad que produce la criminalidad organizada y desatada. Pero hermanas siamesas quiere decir que comparten la misma sangre. Si la libertad se sacrifica a la seguridad, se llega a la dictadura. Por tanto, no se trata de sacrificar
la libertad, porque sería, digamos, que la paz o la seguridad de los cementerios. La gente tiene que ser libre y sentirse segura. Y yo tengo la esperanza de que eso se corrija y se entienda. La libertad no es incompatible con la seguridad. La seguridad es un elemento clave para que la gente se sienta libre. Uno no se siente libre cuando no sabe si la familia va a volver por la noche, si los hijos o los nietos, lo que sea, van a volver por la noche. Por tanto, hay que combatir esa criminalidad, pero no es libre los países con una paz que sea la paz de los cementerios. Tiene que ser libre, viviendo con libertad y viviendo con seguridad, de las dos maneras. Y eso es lo que le deseo a El Salvador. Ojalá se supere esta fase de una cierta excepcionalidad. Pues le agradezco muchísimo, señor expresidente del gobierno español, Felipe González. Sus reflexiones son muy importantes, generan además bastante repercusión aquí en América Latina y esperemos que todos estos mensajes que usted ha mandado lleguen clarito, muy clarito a todos sus destinatarios. Muchísimas gracias nuevamente. Esperamos contar con usted en una próxima emisión cuando estos momentos tan importantes para la democracia en nuestra región lo ameriten. Muchísimas gracias por su generosidad, sobre todo por esta conversación larga. Nos da bastante de su tiempo con una agenda bien complicada. Señor expresidente, que tenga muy buena noche. No, gracias. Gracias siempre a ustedes. Lo hago siempre con afecto y con solidaridad. Pues todo ese afecto y solidaridad también lo recibe toda nuestra audiencia, nuestros televidentes de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, a quienes les agradezco, como siempre, que nos sigan y los invito a que visiten nuestra página web NTN24, pueden ver ahí nuevamente esta entrevista, enviar sus opiniones a través de Twitter, @NTN24, @SegurizatiNTN24, @JeffersonNTN24, La Noche NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Sigan en nuestra programación.